¿Cómo están? Buenas noches, 6:30 de la noche, miércoles, Bogotá, Colombia. Tengo un gran invitado, un amigo mío, colega además, se llama Germán Izaza, es profesor también de Derecho Administrativo, Teoría del Estado, Teoría Constitucional, está estudiando su doctorado, ya tiene su maestría, entonces por supuesto pues es un invitado de lujo al que le agradezco de entrada pues estar acá conmigo. Vamos a hablar hoy sobre reflexiones del acto administrativo. No sin antes y al aire, pues darle un feliz cumpleaños a mi vieja. Yo sé que ella la está pasando increíble, un feliz cumpleaños para ella, gracias por tanto. Hoy vamos a hablar entonces, como les decía, sobre el acto administrativo. La charla se llama Reflexiones sobre el acto administrativo con este tremendo invitado. Vamos a hablar entonces de la definición del acto administrativo, cuestiones para reflexionar como segundo punto. Tercero, vamos a hablar sobre las finalidades del acto administrativo. Cuarto, los atributos del acto administrativo. Quinto, tipos de acto administrativo. Y sexto, vamos a hablar sobre los medios de control. Son 6 puntos que vamos a abordar hoy. Quiero, antes de entrar sobre el tema, saludar a toda la gente que está en México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Canadá, ¿qué más puede haber ahí? Cuba, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Colombia, por supuesto, Colombia, Venezuela, Bogotá, Manizales, Ecuador, Bolivia, Paraguay, todas las personas que están conectadas, un abrazo gigante y mil gracias porque estén con nosotros, porque sin ustedes esto no sería posible. Como les decía, estoy con Germán Izaza, por favor, preséntese, Germán, salude. Buenas noches. Buenas noches a todos, muy contento de estar acá con David, por fin. Lo he visto muchas veces, pero pues ya estar acá es otro nivel. Bueno, vamos entonces a hablar sobre acto administrativo con este duro. Definición. Evidentemente, si la charla se llama Reflexiones sobre acto administrativo, pues tenemos que hablar de qué es el acto administrativo. El acto administrativo se define normalmente y comúnmente como aquella manifestación de la voluntad unilateral que tiende emitida por la administración, que tiene como fin producir efectos jurídicos o efectos en derecho que puede ser crear, modificar o extinguir. Sin embargo, pues esta definición, hablando un poco con Germán hace un poco, decía él, que admite determinadas críticas o determinados puntos para reflexionar, que son los que vamos a hablar a continuación. Entonces Germán, a partir de esa definición, nos va a hablar sobre, como digo, unos puntos para reflexionar. Germán. Sí, tal vez cuando nos referimos precisamente a lo que es la definición del acto administrativo o a la definición clásica del acto administrativo, es importante tener en cuenta que esa definición encierra algunos puntos que resultan importantes o respecto a los cuales resulta importante reflexionar. Lo primero es que cuando hablamos de que el acto administrativo es una manifestación de voluntad unilateral de la administración tendiente a producir efectos, cualquier efecto que sea, de los que nombró David al principio, pues tendríamos ahí 2 aspectos importantes para tener en cuenta. Uno es hasta qué punto es simplemente una manifestación de voluntad de la administración, sí. Porque lo primero que podemos pensar es que asociamos administración a la rama ejecutiva y entonces nos quedamos cortos en la expedición de acto administrativo, más aún cuando vemos definiciones como la que encontramos en el Código de Procedimiento Administrativo, en la Ley 1437, en el artículo 2, cuando habla respecto a los temas que se manejan en el contencioso administrativo y se incluyen todas las ramas del poder público, o sea, se incluyen entidades, organismos y órganos. Claro, es que acá hay que entender que, por ejemplo, el legislativo y el judicial, a pesar de que tienen unas funciones propias de legislar y de judicializar, no quiere decir que no tenga la capacidad de emitir actos administrativos a través de los cuales toman una decisión. Entonces, cuando Germán habla de que se trata simplemente de la manifestación de la autoridad de la administración, pareciera que simplemente nos reducimos solo a hablar de la parte ejecutiva, cuando en realidad los 3 poderes tienen la capacidad. Incluso podemos ir más allá de la noción clásica de los 3 poderes y es pensar que existen órganos autónomos, como constitucionalmente están denominados, en donde encontramos, por ejemplo, entes de control, encontramos organización electoral, y ellos también precisamente en parte funcionan bajo la lógica de la función administrativa y en algún momento determinados piden actos administrativos. Luego entonces la primera situación para reflexionar sería hasta qué punto es
es una manifestación unilateral de la voluntad de la administración, para más bien decir, es una manifestación de la voluntad de la autoridad, para que realmente sea una noción mucho más amplia. Sería lo primero que podríamos decir. Entonces la primera cuestión para reflexionar es, claro, ¿estamos ante una autoridad o estamos más bien ante la administración? Y digamos que las reflexiones que se están haciendo en torno a esto concluyen que no es la administración sino una autoridad, concepto que incluye todas las administraciones, los órganos, inclusive entidades, organismos, órganos autónomos. Todas las personas que siendo privadas ejercen actos administrativos. Incluso un particular funciones que cumple función administrativa. Incluso personas particulares que cumplen funciones administrativas. También estarían dentro de esa noción y también podrían expedir actos. Entonces ese es el primer punto para reflexionar. El segundo es determinar si estamos en torno a la realmente unilateralidad del acto administrativo o si realmente podemos hablar de actos administrativos bilaterales, porque partimos nuevamente de la definición, y es que la definición dice es la manifestación unilateral de la voluntad, y eso es, digamos, esa ha sido la definición clásica que ustedes pueden encontrar en doctrina y jurisprudencia. Sin embargo, vale la pena mencionar que realmente la bilateralidad no es excluyente en este tipo de situaciones, hermano. Entonces ahí precisamente tocaríamos el segundo punto a reflexionar de la definición, y es pensar, bueno, hasta qué punto realmente es una manifestación unilateral de la voluntad de la administración. Y entonces yo traería a colación, digamos, dos posiciones importantes. Una, por ejemplo, sostenida por un doctrinante reconocido en derecho administrativo como es Álvaro Tafur Galvis, y el doctor Tafur precisamente lo que empieza a decir es, mire, es importante entender que el acto puede ser unilateral o puede ser colegiado, porque se refiere también a la expedición de actos por parte de órganos colegiados y los nombra de esa manera en la clasificación, y pueden ser bilaterales como los contratos. Entonces ahí abre una puerta que tal vez es bastante desarrollada con posterioridad, especialmente por un artículo que he leído del doctor Ciro Huechá, más o menos del año 2014, de la Universidad de Santo Tomás, en donde el doctor Ciro precisamente explica, es el decano actual del doctorado de Derecho de la Santo Tomás y de la Facultad de Derecho de la Santo Tomás acá en Bogotá. Y él precisamente en ese artículo expone de una manera bastante interesante cómo realmente puede pensarse que el acto administrativo se asimila al contrato administrativo en el marco de los atributos del acto. Y entonces a partir de ahí abre la puerta de decir, y entonces el acto también podría ser bilateral, porque el contrato per se es bilateral. Pues claro, cualquier pues no sé, tal vez los civilistas nos podrían dar una mano acá, pero yo realmente no conozco un contrato que sea unilateral. Sí. Es decir, cuando hablamos de contrato partimos de la base de que hay una confluencia de voluntades. Claro. Es un acuerdo de voluntades. Voluntad del contratante 1 y del contratante 2. Por lo tanto, resulta lógico hablar de que los contratos estatales también terminan siendo una especie de acto administrativo bilateral. Y más bien la posición que hace el autor, en especial el doctor Huechá, es mirarlo desde el contexto de los atributos. Entonces él dice, mire, el contrato administrativo le podemos aplicar atributos del acto administrativo, y entonces el contrato administrativo puede ser en algún momento revocable, el contrato administrativo puede ser de ejecución oficiosa a través de las cláusulas exorbitantes, puedo hacerlo cumplir, puedo terminarlo, es decir, lo asemeja de tal manera al acto administrativo que termina diciendo puede ser un acto administrativo, y en ese momento abrimos la puerta para pensar que el acto administrativo puede ser bilateral. Listo, entonces esa es la segunda reflexión que queremos hacer en torno al acto administrativo. Ya hablamos de la primera, autoridad versus administración. Sí. Segundo, unilateralidad versus bilateralidad. Sí. Vamos a entrar al tercer punto, que son las finalidades. ¿Qué finalidades tiene la administración de justicia? Las autoridades que componen la nación de emitir o al emitir un acto administrativo. Acá tenemos dos, entonces, la función de administrar y la función de reglamentar. ¿Cuál sería la función de administrar? Y entonces precisamente cuando empezamos con esa noción de pensar en la finalidad de administrar, encontramos la finalidad principal de la administración, y es la de cumplir la función administrativa, y cumple la función administrativa respecto de un particular, administra una situación particular, genera situaciones, crea eventos en derecho o situaciones en derecho respecto de un particular determinado, pero también reglamenta, o sea, también cumple función normativa, o sea, y ahí también iríamos, pienso yo, a una noción que la doctrina también reconoce como acto legislativo y acto administrativo, para referirse al acto legislativo, no al que modifica la Constitución, sino a la situación normal de legislar, ¿no? Sí. Como por ejemplo lo que hace el legislador. Eso es una cosa. Otra cosa es el acto administrativo, pero también puede tener contenido normativo, o sea, es decir, puede reglamentar como el acto administrativo general. Bueno, pero ojo, no nos confundamos con lo siguiente. De lo que habla Germán es que
la finalidad del acto administrativo puede ser dos o puede bifurcarse de la siguiente forma: administrando, que es cuando crea, modifica o extingue una situación en particular respecto de una o determinadas personas que son determinables o determinadas. Es decir, no estamos en presencia realmente de actos administrativos de carácter general. Por el contrario, serán actos administrativos de carácter general cuando despliega su función de reglamentar. Ahí es cuando determinada situación que merece una reglamentación, pues es reglamentada, valga la redundancia, a partir de este tipo de actos administrativos que cumplen esa segunda función, la de reglamentar. Entonces, recordemos, por ejemplo, cuando sale una ley, cuando se expide una ley, pues tiempo después se emite un decreto, que es un decreto reglamentario que tiene como finalidad reglamentar las situaciones o las disposiciones que de carácter general se establecen en la ley. Entonces, ese es el ejemplo cotidiano del funcionamiento de la administración. Entonces tenemos el acto legislativo, o más bien el acto de legislar a través de lo que formalmente es una ley, y a partir de allí pues la administración empieza a administrar, o sea, empieza a gerenciar. Y para poder empezar a gerenciar, pues lo que hace precisamente es establecer los actos idóneos, o más bien expedir los actos idóneos para poderlo hacer, y eso lo hace a través de actos administrativos con carácter normativo que están encaminados, pues, llamados a ser reglamentar. Quiero hacer acá una pausa porque quiero agradecer a Sebastián Urbano, una persona que, bueno, es la persona que está detrás del canal de Hablando Jurídicamente, que desde Cali me regaló estos dos ejemplares, un poco acá tapando nuestras caras, estos dos ejemplares desde Cali. Quiero extenderle un agradecimiento a Sebastián, mil gracias, Sebas. Les recomiendo, por favor, suscríbanse a su canal Hablando Jurídicamente, en YouTube lo encuentran. Es una persona que realmente le está dando un servicio a la sociedad caleña y a la colombiana increíble, y está trascendiendo fronteras porque ya está también en México, así que les recomiendo muchísimo. Sigamos, ¿íbamos en dónde? En las reglamentaciones, íbamos en las finalidades. Una vez concluimos las finalidades, vamos a hablar sobre los atributos. Es nuestro cuarto punto, recuerde que son 6. Vamos en nuestro cuarto punto. Y los atributos que son propios, inherentes al acto administrativo, pues son 3. La primera, la presunción de legalidad del acto administrativo. La segunda, la revocabilidad, modificación y adición del acto administrativo. Y la tercera es la ejecución oficiosa del acto administrativo. Frente a esto, lo primero que hay que decir frente a la presunción de legalidad es que, como su nombre lo indica, pues la presunción, o mejor, los actos administrativos se presumen legales hasta tanto se demuestre lo contrario. Esto es tanto, valga la redundancia, como la presunción de inocencia, hablando de derecho penal o hablando de derecho administrativo sancionador. Cuando ustedes están hablando, o cuando nosotros somos sometidos a un proceso disciplinario, somos sometidos a un proceso penal, lo cierto es que desde el principio y hasta tanto se expida una sentencia en penal o un acto administrativo sancionatorio en un proceso disciplinario, somos inocentes, se presume la inocencia. Y entonces, digamos, haciendo un símil con el acto administrativo también se presume legal hasta tanto mediante una decisión, ya sea de la misma administración, que puede ser revocatoria directa, o a través de una decisión proveniente de unos recursos, lo modifique, pero también a través de una decisión jurisdiccional tomada por un juez administrativo, o el tribunal administrativo, o el Consejo de Estado. Pero lo cierto es que por el hecho de que se emita el acto administrativo y se comunique y se notifique, por supuesto, es decir, que esté en conocimiento del administrado, lo cierto es que se presume la legalidad del acto administrativo, y eso tiene una razón de ser. Eso no es así porque sí, simplemente la funcionalidad que tiene, o la finalidad que tiene la presunción, es que pretende generar seguridad jurídica, tanto para la administración como para los administrados. Además, que no viene de cualquier persona, o sea, realmente el acto administrativo viene de la autoridad, o sea, si vamos a una noción más general, o de la administración, y entonces al venir de ellos, pues necesitamos que lo que ellos digan sea realmente serio, o sea, no lo dice cualquier persona, lo dice la administración, y por eso es que al decirlo la administración o la autoridad, pues entonces más bien la autoridad, como hemos concluido inicialmente,
pues entonces es que tiene que presumir su legalidad, tiene que sentirse su fuerza precisamente, y se tiene que entender que está ajustado a la normatividad vigente, porque eso es finalmente una presunción de legalidad, que está ajustado a las disposiciones normativas, porque es que la autoridad actúa en el contexto de las normas. Y esa autoridad, porque acuérdense, bueno, y acá partiendo un tema filosófico, nosotros como sociedad, como administradores, sí, hemos cedido el poder al Estado para que nos gobierne, poder que también se ve manifestado a través de los actos administrativos que resultan presumibles legalmente, o mejor, que se presumen legales, salvo que se demuestre lo contrario, ya sea ante la misma entidad o autoridad o en sede judicial. Hablemos de la revocabilidad, modificación y adición, que es la segunda. Claro, esta tendría normalmente, digamos, varias aristas, sí, sobre todo dos. En el contexto de la revocabilidad vemos la posibilidad de que sea la misma administración la que revoque el acto, y entonces ahí podríamos pensar en dos mecanismos para ello. Inicialmente los recursos de la actuación administrativa, reposición y apelación, normalmente que operan lógicamente a petición de parte, y la otra lista sería la revocatoria directa. Entonces, sin entrar a profundizar mucho, esta sí podría ser o de oficio o a petición de parte, con las implicaciones que traiga nuestro código, y sin embargo las dos son una demostración finalmente de revocabilidad, o sea, de la posibilidad de que la administración pueda decir, hey, es el momento para ajustar el acto o para ajustar la voluntad de la autoridad, y entonces esa es la herramienta propia y esa es la manifestación propia de la revocabilidad. Claro, hay que entender entonces que a pesar de que el acto administrativo se presume legal, no quiere decir que es inmodificable. Sí, claro. Bajo ninguna circunstancia queremos decir que la presunción de legalidad trae consigo que el acto administrativo es inmodificable. Por el contrario, estamos sosteniendo que a pesar de que es se presume legal, eso no quiere decir que no existan mecanismos como los recursos o como la revocatoria directa, que permite a petición de parte, en lo que tiene que ver con los recursos, o a petición de parte y de oficio, la revocatoria del acto administrativo, revocatoria o concepto de revocatoria, dentro del cual también se entiende la modificación o la adición del acto administrativo. No nos vamos a extender mucho en revocatoria directa, porque sí, claro, la revocatoria directa tiene unas causales taxativas específicas que merecen una explicación. Y toda una filosofía respecto de que no es un recurso y entonces opera de manera distinta, etc. Y que en caso de que proceda o que se decida la revocatoria directa, frente a ella no proceden recursos, precisamente porque no es un recurso, y en tanto no es un recurso no revive términos. Bueno, eso es un tema bastante más profundo, sí, del cual hablaremos de pronto en otro Facebook Live. Lo cierto es que haya presunción de legalidad no quiere decir que los actos administrativos no puedan ser revocables, modificables o adicionados. Y la tercera es la ejecución oficiosa. Sí, en el contexto de la ejecución oficiosa pues tenemos precisamente esa potestad de la administración, de la autoridad, para ser más generales. Esa potestad de la autoridad de hacer cumplir el acto, sin necesidad de tener que acudir al juez, sino que el acto per se tiene tal fuerza que lo que busca es ser ejecutable, yo lo puedo ejecutar. Y entonces en el contexto de la ejecución oficiosa pues han puesto además otras teorías como la ejecutividad, la ejecutoriedad, como la posibilidad de entender de que todos los actos pueden ser ejecutivos per se, pero no todos son ejecutorios, sino los que obligan de pronto a alguna situación específica, y me refiero a ejecutorio en el contexto de hacerlo ejecutable, o sea, hacerlo cumplir realmente. Así las cosas, diría, la ejecución oficiosa también lo que le permite esa fuerza, ¿no? Lo que le entrega la fuerza al acto administrativo y a la autoridad para entender que realmente ese es su idioma, ¿no? Esa es su forma de hablar. Claro, hay que entender que si el acto administrativo no fuera ejecutado o no pudiera ser ejecutado de forma oficiosa y necesitara, por ejemplo, una autorización de un juez, sí, o de un superior jerárquico o de cualquier otra entidad que estuviera, pues realmente el Estado sería inoperante, y situaciones que se pueden remediar de forma pronta con un acto administrativo pues resultarían incluso causantes de daños que podrían traer consigo la responsabilidad del Estado ante la inoperancia del Estado, con el fin de subsanar cualquier situación que se puede remediar mediante un acto administrativo. La idea es que él tenga la herramienta y que el Estado tenga la herramienta para hacerlo, y precisamente ese atributo de la ejecución oficiosa le entrega esa herramienta. Pero una herramienta que sea expedita, que sea rápida, que sea fácil. No, vuelvo y repito, no se necesita la autorización de ningún juez ni de ninguna otra autoridad para que la autoridad que está revestida de facultad para emitir un acto administrativo lo pueda emitir y lo pueda ejecutar, claro, porque estamos hablando de ejecución. Entonces con este atributo concluimos el cuarto punto. Vamos a hablar del quinto, que son los tipos de actos administrativos. Y acá tenemos tipos de actos administrativos que son generales,
o particulares, discrecionales o reglados y de trámite o definitivos. Hablemos del general y del particular. Claro, ahí lo primero importante que hay que tener en cuenta, David, siempre es que en el contexto del estudio del derecho administrativo hay muchas clasificaciones de actos y normalmente miran unos criterios formales, materiales. Digamos que estos que hemos extraído son como los más importantes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la primera noción de general o particular es precisamente ese criterio que apunta a establecer qué es lo que quiere el acto. O sea, realmente si lo que quiere es reglamentar una situación abstracta, general, para poder hablar de que es un acto administrativo general, o si realmente está administrando una situación concreta, particular, de una sola persona o de una sola situación. Cuando ya vemos esa particularidad respecto de una sola situación o evento, entonces estamos viendo que el acto administrativo es particular. Cuando es abstracto, general, reglamentario incluso, sería general. Ahí tendríamos la primera noción. Claro, recordemos que, digamos, para puntualizar un poco las diferencias entre uno y otro, el general es aquel acto administrativo que va dirigido a todas las personas que no pueden ser, ¿cómo llamarlo?, determinadas. Es decir, es que en cuanto hablamos del acto administrativo particular, estamos hablando de una o varias personas que son determinadas o determinables. Aquí es una abstracción, es una situación particular, es una situación general, perdón, que se aplica a muchas personas. A muchas. A todo el mundo. Que esté en una situación específica. Exactamente, que esté en relación con una situación específica. En lo que tiene que ver con la discrecionalidad y la reglamentariedad, o el acto administrativo reglamentario, que es nuestro segundo tipo de acto administrativo, pues acá sí, hablando con Germán, él me comentaba que hay un debate, o por lo menos que se suscita algunas críticas en relación con que el acto administrativo sea de carácter discrecional, que eso ya tampoco es tan cierto y que no hay que tragar tan entero, perdón la palabra, para entender eso. Entonces Germán nos va a comentar un poco acerca de cuál es la diferencia entre uno y otro. Sí, tal vez lo que hablábamos ahorita es que en el contexto del estudio del derecho administrativo, normalmente hacer una diferencia entre discrecional y reglado es un poco anacrónica, está un poco mandada a recoger, y es porque tal vez la discrecionalidad ya no se predica de la autoridad en este momento como se predicaba antes. Entonces, en ese contexto, digamos que la figura de discrecionalidad por parte de la administración pues no es tan absoluta. En ese orden de ideas, o bajo una noción clásica, tenemos que un acto es discrecional cuando depende de la voluntad de la administración, de la simple voluntad de la autoridad. Cuando depende de la simple voluntad de la autoridad, donde él puede escoger o no escoger algo, pues se va por una decisión y lo hace, en el marco de su discrecionalidad. Ahora bien, los actos administrativos reglados pues responden a un procedimiento. Es decir, vienen de un procedimiento, hay una normatividad específica que le dice que hacer. Entonces, por ejemplo, una investigación en el marco del control disciplinario que termina con un acto administrativo que ordena sancionar a un funcionario. Okay. En ese contexto, ese es un ejemplo claro de un acto administrativo reglado. Hay un procedimiento establecido por la ley. Pero el punto crítico en que estaría, en que normalmente la administración ya no actúa tan discrecional y que además hasta un acto discrecional podría tener que tener como la cortina, otras bambalinas de que realmente tiene unas normas que deben ser etapas previas. Lógicamente, entonces digamos que la discrecionalidad no es tan discrecional. Sin embargo, asociamos, por ejemplo, la elección de funcionarios, cuando son realmente funcionarios o de libre nombramiento, que realmente no obedecen a un procedimiento previo, como un ejemplo de discrecionalidad. Sin embargo, eso no es una discrecionalidad absoluta. O sea, la autoridad se somete a unas normas y se somete a unas disposiciones legales, luego entonces no es tan absoluta esa discrecionalidad. E incluso uno podría hablar de que esas etapas previas para emitir un acto administrativo de carácter discrecional, en caso de ser violadas, estamos hablando de una posibilidad, podrían dar al traste con la legalidad del acto administrativo y convertirse en una causal de nulidad del acto administrativo. Y solicitar la nulidad, y solicitar, exactamente, solicitar ante la jurisdicción contencioso administrativa la anulación del acto administrativo. Sí, es un tema muy debatible realmente porque la discrecionalidad no es tan discrecional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay sentencias, hay jurisprudencia que establecen, por ejemplo, que los actos discrecionales en principio no se motivan. Hay otros que dicen sí se deben motivar porque hay que garantizar el debido proceso. En fin, entramos en una discusión que realmente logran es cuestionar la discrecionalidad. El último tipo de acto administrativo es el de trámite y el definitivo. Y acá entonces hay que hacer un símil con los autos de
trámite y los autos de sustanciación, porque es exactamente lo mismo. Estábamos hablando precisamente con Germán de eso. Cuando hablamos de que un acto administrativo es de trámite, pues partimos de la base de que simplemente tiene como fin desarrollar el procedimiento administrativo que se está adelantando al interior de la autoridad, etcétera, pero que realmente no toma una decisión definitiva de fondo y que por lo tanto en tanto no es definitiva, pues no resultará demandable ni recusable. Incluso los recursos son restringidos para el acto de trámite. No será la notificación es distinta a la publicidad, porque ni siquiera es notificable, sino comunicable. Entonces fíjense que hay muchas diferencias que entre uno y el otro. Por el contrario, pues los definitivos pues serán todo lo contrario, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tienen como finalidad? Tomar una decisión de fondo, tomar una decisión definitiva. Y en esa medida, pues la notificación, la forma de notificación es distinta, se hará de forma personal y no por comunicación. Igualmente admitirá los recursos a los que están establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y por lo tanto frente a ellos deberá agotarse lo que antes se llamaba vía gubernativa, que hoy se llama actuación administrativa. Lo que hay que mirar es como la sustancia en este caso, lo que hay que mirar es qué persigue, cuál es el fondo del acto. Si es de trámite, precisamente lo que busca es mover un procedimiento. Si estamos en el contexto de un acto definitivo, pues ese ya sería la decisión definitiva, la voluntad realmente manifestada de la autoridad. Exacto. Entonces esos son los tipos de actos administrativos. Y para concatenar con esto y terminar finalmente nuestro Facebook Live, vamos a hablar sobre los medios de control, porque es que precisamente hablando, y es que ya hemos hablado un poco sobre los medios de control, hemos hablado de que en tanto los actos administrativos definitivos toman una decisión definitiva, pues los mismos son objeto de recurso, y en tanto son objeto de recurso, para poder acceder a la vía gubernativa, a la jurisdicción contencioso administrativa, hablando de actos administrativos particulares, se deberá agotar lo que hoy en día se llama actuación administrativa y anteriormente vía gubernativa. Sobre todo recurso obligatorio, ¿no? Que es el de apelación. Exactamente, recurso obligatorio. Y eso nos permite hablar de los medios de control. Vamos a hablar de nulidad simple, vamos a hablar de nulidad y restablecimiento del derecho. Porque es que clásicamente se ha dicho que la nulidad simple es únicamente para los actos administrativos de carácter general. Por el contrario, tenemos los actos administrativos particulares respecto de los cuales se demandaría la nulidad o se presentaría el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora, la diferencia la trae el Código el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, que ya ha incluido dentro del cuerpo normativo, es decir, dentro del código, la teoría de los móviles y de las finalidades. Claro, precisamente la norma... sigue. Precisamente la norma apunta a entender qué es lo que realmente quiero con el medio de control, y esa es la teoría de móviles y finalidades. Es pensar qué es lo que persigo con el medio de control, y es romper ese paradigma de que la nulidad simple es para los actos administrativos de carácter general, y que un acto administrativo de carácter general, incluso en algún momento, yo no podría perseguir un restablecimiento por una situación específica, por vulnerar un derecho subjetivo, o sea, propio de una persona en particular. Y entonces ahí es donde empezamos a pensar, entonces, ¿a qué apunto yo? Cuando yo voy por la nulidad simple, apunto a la declaratoria de nulidad del acto, punto. Y efectos de declaratoria de nulidad, retire el ordenamiento jurídico a través de la nulidad y se acabó. Si yo estoy en el marco de una nulidad y restablecimiento del derecho, pues entonces mi finalidad va a ser restablecer un derecho. Y entonces ahí puedo encontrar que actos administrativos de carácter general necesite restablecer un derecho respecto de ellos. Luego entonces no me va a servir la de nulidad simple, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho. La norma abrió precisamente con esa puerta. Claro, es que ya estaba abierta vía jurisprudencia. Sí. Jurisprudencialmente ya el Consejo de Estado había hablado que no necesariamente, porque es que el decreto 01 del 84, que era el contencioso, el Código Contencioso Administrativo anterior, pues no establecía realmente la posibilidad de presentar una nulidad y restablecimiento frente a un acto administrativo de carácter general. Se sesgaba mucho a la clasificación. Exactamente, simplemente la puerta la abrió el Consejo de Estado vía jurisprudencia, y esa vía jurisprudencia o esos pronunciamientos que se han dado jurisprudencialmente en ratio decidendi quedaron incluidos en la redacción del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, 1437. Que es la 1437, la ley 1437 del 2011, que entonces incluye, vuelvo y repito, esa teoría de la finalidad y de los móviles. Que realmente, ¿qué es lo que trae? Un poco repitiendo lo que dice Germán para que quede muy claro. Y es, más allá de que el acto administrativo sea general o sea particular, una naturaleza específica, puede proceder o un medio de control o el otro. ¿De qué va a depender?
va a depender entonces de la intención que yo tenga frente a la presentación del medio de control. Si yo presento un medio de control de nulidad simple que no tiene término de caducidad, pero tiene como fin restablecer un derecho y solicitar la reparación de los perjuicios causados con la expedición del acto administrativo, pues lo cierto es que tendremos un término de caducidad de 4 meses. O sea, le aplico la lógica propia de la nulidad y restablecimiento del derecho, porque la finalidad de la nulidad y el restablecimiento del derecho tiene como fin nulitar el acto administrativo con base en cualquiera de las causales o de todas. Segundo, solicitar el restablecimiento del derecho. Y tercero, solicitar la reparación de los perjuicios causados. Entonces, afortunadamente, ya tenemos dentro del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo esta teoría de los fines y de los móviles, y por lo tanto no hay ninguna discusión, y le corresponderá al juez entonces verificar cuáles son las pretensiones de la demanda. Si las pretensiones traen consigo el restablecimiento automático con la nulidad del acto administrativo, aunque sea de carácter general, pues deberá aplicarse el término de caducidad de 4 meses. Claro, o sea, tendré que irme por el medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho. Y se convierte en nulidad y restablecimiento. Claro. De hecho, igual también podría operar al contrario, y es pensar que yo podría, respecto de un acto particular y concreto, pedir la nulidad simple si mi pretensión, o si una de mis pretensiones no va a ser el restablecimiento, sino que solamente va a ser la declaratoria de nulidad del acto. Y eso implicaría entonces que la caducidad... Qué pena, David. Además, pues lógicamente con las precisiones que hace la 1437 de que yo tengo que perseguir un fin general, ¿no? Porque a eso apunta el acto administrativo de carácter general. Exactamente. Y eso implicaría entonces que el término de caducidad, en el caso que estamos mencionando, de una nulidad simple en contra de un acto administrativo de carácter particular, pues se regiría por las normas de la caducidad de la nulidad simple. Exacto. Que no, en realidad, pues no tiene caducidad. Cuando no hay restablecimiento. Sí. Exactamente, cuando hay restablecimiento. Y en tanto eso, pues tendremos todo el tiempo necesario y todo el tiempo que queramos para presentar la nulidad simple, siempre y cuando el acto administrativo particular que vayamos a atacar mediante la nulidad simple no haya desaparecido del tráfico jurídico. Con eso ya terminamos, mi gente de Latinoamérica, la charla con Germán Izaza, con este monstruo de la responsabilidad, del derecho administrativo, realmente un invitado de lujo. Y vamos entonces a pasar a responder las preguntas que tengan. Si hay gente conectada de otros países, nos encantaría que nos dejaran saber cuáles son las formas en las que este tema tiene tratamiento en sus legislaciones. Para nosotros es increíble poder tener ese intercambio de conceptos. Quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestras redes sociales. Facebook, nuestra fanpage, se llama Escuela Internacional de Formación Jurídica, Escuela Internacional de Formación Jurídica, y también en nuestro canal de YouTube, que se llama igualmente Escuela Internacional de Formación Jurídica. Suscríbanse, que ahí están todas, semana a semana subimos todos los videos que hemos hecho, o todos los videos que yo he hecho desde enero hasta el día de hoy. Encuentran material muy interesante como técnicas de juicio oral, hablamos también de teoría del caso, hablamos de innovación en derecho, de alegatos de conclusión, apelación, bueno, miles de temas que pueden ser de su interés. Vamos a pasar entonces a las preguntas y vamos a acercar la cámara. Entonces, Gisela Peña, un segundo, dice, bueno, acá hay varias personas conectadas: Jorge Velasco, Jairo Enrique Rojas, Gloria Puentes, Andrea Santos, Juan Manuel, Gina Martínez, Guadalupe González, Beatriz Liscano. Gisela Peña dice saludos, maravillosamente clara su explicación. Bueno, muchas gracias, Gisela, por tu comentario. Gracias. José Luis, Javi Alfaro dice saludos desde México. Javi, un abrazo para ti, saludos acá desde Colombia, desde Bogotá. Te damos un abrazo gigante. Pedro dice conectado. Bueno, muchas gracias, sé que estás desde Venezuela, un abrazo. Natalia Carolina Galvis dice gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias, ella es estudiante de los Libertadores. Ok. Saludo a Libertadores, les tengo un cariño muy especial. Germán también es profesor de los Libertadores. Margarita Nava, una amiga del colegio. Juan Manuel dice me gustaría que se tocara el tema de la llamada acción de lesividad, que es la vía por medio de la cual la misma administración demanda su propio acto administrativo al advertirse irregularidad. ¿Dónde está? Un segundo.
irregularidades en el mismo y no poder ser revocado. ¿Podríamos concluirla como la misma acción de nulidad del acto administrativo? No, digamos que es distinto. Ahí no sé si contestamos de una vez. Dale. En el contexto de la acción de lesividad tú tienes algo, y es que normalmente la acción de lesividad lo que busca es retirar del ordenamiento, o más bien declarar o revocar el acto administrativo que la misma administración no ha podido revocar, porque cuando estamos en el contexto de la revocatoria directa, él necesita, si hay un tercero interviniente en la expedición del acto, o más bien un tercero afectado con la expedición del acto, la autorización de entonces requiere la autorización del tercero. En ese orden de ideas, lo que ha buscado la acción de lesividad es decir, pues entonces yo, administración, demando mi propio acto administrativo y en ese contexto vinculo a ese tercero que no quiere dar su aprobación. Digamos que yo no diría que es un mismo medio de control de nulidad, además porque tiene características distintas, además porque acá las partes juegan un rol muy diferente. O sea, digamos que en principio, si bien yo vinculo el tercero, digamos que la demanda contra el tercero no sería, es decir, sería como una nulidad, pero al contrario, finalmente, porque lo que estamos buscando es que la administración sea el sujeto activo. Legalmente no sería la misma figura, a mi juicio, pero más es por las características propias de la misma. Claro, digamos que, a ver, el resultado va a ser el mismo. Sí. Que se nulite un acto administrativo, que se retire del tráfico jurídico un acto administrativo. Pero los roles son diferentes. Lo que pasa es que acá, básicamente, yo mismo demando un acto administrativo, yo mismo demando mi acto administrativo porque considero que hay causales de nulidad concretadas en el acto administrativo. Y vinculo al tercero. Y vinculo al tercero porque el tercero no me emitió la autorización para que yo, en sede administrativa y no judicial, revoque el acto administrativo. Pero, por supuesto, las características son distintas, pero la finalidad es la misma. Bueno, sí, digamos que persigue lo mismo. Persigue lo mismo, nulitar un acto administrativo, el acto administrativo que adolece de la nulidad, retirarlo del tráfico jurídico para que no produzca más efectos jurídicos. Lo que pasa es que acá realmente, ¿qué se va a buscar? Acá no se va a buscar, no sé, a ver, una reparación de perjuicios. Bueno, de pronto si en virtud de ese acto administrativo se emitieron mensualidades o dineros, pues la persona los tendrá que devolver. En el contexto de la acción de lesividad, sí. Sin embargo, lo primero que tendríamos que lograr es que el juez precisamente declare la nulidad, sí, y podría pensarse en devolver a su estado anterior esas situaciones particulares con ocasión a la expedición del acto. Yo lo que tal vez quería precisar, claro, lo que yo tal vez quería precisar es que, digamos que la mecánica de la acción de lesividad es distinta. Si no, la jurisprudencia hubiera desarrollado simplemente una nulidad para pensar que fuera la misma figura. Por eso yo no los asocio como iguales. Y igual, bueno, yo creo que es claro, ¿no? O sea, por supuesto, tiene diferencias, aun cuando busca el propósito, el propósito es el mismo y es retirar del tráfico jurídico un acto administrativo que resulta lesivo de un ordenamiento jurídico. Exactamente. Bueno, que se nos bajaron, se nos subieron todos los comentarios y nos toca volver a bajar. Bueno, hay un montón de gente conectada, muchas gracias por su conexión. A ver, Celia Buitrago Delgado dice, interesante tema, felicitaciones, sugiero hacer un paralelo para establecer con claridad las diferencias de los medios de control frente a los actos administrativos de carácter particular y de carácter general. Bueno, pues un poco, Celia, lo que hablábamos ahorita. Entonces, cuando estamos hablando de la nulidad, del acto administrativo general, normalmente la teoría clásica parte de la base de que el medio de control propio para retirar del tráfico jurídico ese acto administrativo de carácter general es la nulidad simple que no tiene término de caducidad. Por lo tanto, tú en cualquier momento, siempre y cuando el acto administrativo esté vigente, tú lo puedes demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Digamos que ahí lo que hace la norma actualmente y la ley 1437, que es un gran avance en el marco de lo que hablamos de la teoría de los móviles y las finalidades, y para aclarar un poco a Celia, es que se rompe ese paradigma de que el acto de carácter particular y concreto se demanda a través de nulidad y restablecimiento del derecho y que el acto administrativo general se demanda a través de simple nulidad. Digamos que la 1437 va más allá y lo que dice es no, lo que vas a mirar es qué es lo que pretendes con la demanda. Si tú quieres restablecer un derecho, puedes demandar en nulidad y restablecimiento del derecho un acto administrativo de carácter general, siempre y cuando te sometas a las reglas propias del medio de control, o sea, caducidad de 4 meses, persigas el restablecimiento, etcétera. Lo mismo, si lo que buscas es declarar la simple nulidad, lo puedes hacer respecto de un acto administrativo de carácter particular y concreto, cuando solo persigas la nulidad. Entonces digamos que ahí las diferencias serían ¿cuál? Que ya no nos vamos a mirar es el fondo de que si es particular o general el acto, sino lo que yo persigo por la pretensión. Si automáticamente
la nulidad del acto administrativo trae consigo el restablecimiento del derecho, sí o sí, indistintamente del acto administrativo, estaremos hablando, estaremos en presencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y por lo tanto se le aplicarán las reglas propias de la caducidad de este medio de control, porque realmente la diferencia más grande a mi juicio, y ya viendo que a la parte formal no es tan diferente, es el tema de la caducidad. La caducidad es la que marca la diferencia, porque si estamos en presencia de unas pretensiones que traen consigo el restablecimiento del derecho, sea pretendido de fondo o no, porque fíjate que si el juez percibe que automáticamente si percibe que automáticamente con la nulidad se restablece un derecho, así incluso tú no lo hayas pedido, debe hacerlo, lo dice el código. Lo debe asimilar a la nulidad y restablecimiento del derecho, y por lo tanto, si tú presentaste la demanda por fuera de los 4 meses establecidos como término de caducidad, realmente, pues ni siquiera, a ver, incluso en sede de... ¿Administrativo? No, en sede de conciliación extrajudicial, okay. Bueno, que si uno entiende que si es un acto administrativo de carácter general no habría necesidad de acudir a la conciliación, porque pues no vas a conciliar nada, porque no estás buscando el restablecimiento del derecho de nada y porque no estás buscando reparación de nada. Pero incluso, si persigues la pretensión pero si lo persigues la pretensión, incluso desde ese mismo momento no sería la conciliación. De hecho, la misma Procuraduría podría denegar la solicitud, porque lo he visto, podría denegar la solicitud como quiera que la la solicitud, o mejor, el medio de control que tú pretendes presentar ya está caducado. Entonces, pues, un poco esas son las diferencias, ¿no? Bueno, Karen Daniela G, Ania Ayala, Ana Patricia, Tatiana, Fernando, te debo el apellido porque está muy difícil de pronunciar, Willy Paz. Bueno, Juan Manuel dice, con respecto a la definición del acto administrativo como manifestación de la voluntad, ¿qué sucede cuando estamos precisamente ante ausencia de manifestación, como por ejemplo un silencio administrativo? ¿Podríamos concluirlo mejor como una decisión tal cual lo hace el doctor Gustavo Penagos? Lo que pasa es que, en efecto, tú te estás refiriendo a lo que se conoce como acto administrativo ficto presunto, que es el que se supone deviene de un efecto jurídico que es el reconocimiento de un silencio administrativo, o más bien los efectos que da la omisión de la administración en contestar. Aquí obviamente sería una excepción al tema de la voluntad, porque lo que hace el legislador es reemplazar la voluntad. O sea, el legislador reemplaza la voluntad de la administración y le entrega un efecto al no contestar, y lo entiende como voluntad. O sea, así lo interpreto yo. En ese contexto, precisamente, entonces lo que estaríamos diciendo es, igual es acto administrativo, igual habría voluntad, pero no es una voluntad expresa, sino que es una voluntad como efecto de la norma. Claro, es tanto como cuando, por ejemplo, nosotros vemos en el Código General del Proceso que ante la obligación que le corresponde a la parte demandada de contestar los hechos, no contesta nada, o simplemente dice no me consta, pero no dice por qué no le consta, o no dice por qué no es cierto, porque recuerden que por ahí hay, no me acuerdo qué artículo del Código General del Proceso, que dice que ante las manifestaciones de los hechos dada por la parte demandante, la parte demandada deberá contestar los hechos alegando y diciendo, bueno, ¿le consta o no le consta? Si no le consta, ¿por qué no le consta? Si no es cierto, ¿por qué no es cierto? Y si guarda silencio, es tanto como si estuviera asumiendo como verdadero el hecho que no contestó de esa forma correcta. Acá pasa exactamente lo mismo. Efecto. Exactamente, es un efecto que parte de la base de que el legislador dice, mire, si usted no contesta la petición, determinada petición a través de la cual se inicia el procedimiento administrativo, pues se entenderá, si estamos hablando de silencio administrativo positivo, pues que sus peticiones han sido atendidas de forma favorable, o si es negativo, pues de forma desfavorable las pretensiones. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el silencio administrativo positivo y el negativo? Que el positivo, la ley establece de forma taxativa cuáles son los asuntos en los cuales el silencio de la voluntad, el silencio de la autoridad se entiende como positivo, como favorable a las pretensiones del administrado. Por el contrario, el resto de situaciones son negativas. El resto de situaciones son negativas y es por regla general. Bueno, seguimos. Carmelo, Adamés. Bueno, mucha gente conectada. Cris Valillo dice excelente, gracias Cris, un abrazo. Ana González dice excelente, gracias. Gracias a ti por tu conexión. Laudi Petro dice qué buenos estos temas, saludos. Bueno, Laudi, muchas gracias
La Audi también es de los Sí, Libertadores. claro, Ah, ¿tú la saludo. tienes? No, sí, la tuve alguna vez en clase. Bueno. Muy especial. Pedro Montana dice, llegué tarde, ¿cuál es el tema? Le pasó lo de la vivienda, llegó tarde. Sí, ya hablar de esto como volver a Mira, llegaste tarde, pero cuando nosotros terminemos acá el Facebook Live, 2 o 3 minutos después, bueno, máximo 5 minutos, en mi perfil o en el perfil de Germán, van a encontrar nuevamente el Facebook Live, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden reproducir las veces que ustedes quieran, ayúdennos a compartirlo, porque esto pues le puede interesar a mucha gente. Si ustedes creen que hay alguien que le puede interesar este tema, taguéenlo y bueno. Entonces yo creo que ya con esto terminamos, yo no veo más preguntas, les queremos agradecer infinitamente su conexión, a Germán por haber asistido a este Facebook Live. A David por la invitación, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues que sigamos en otros momentos con otros Facebook Live. Acá tengo mis gatas en el piso que me están jodiendo la vida. Un abrazo a todos. Feliz noche y nos vemos, ya saben, miércoles 6, hijo de madre, dentro de otra pregunta, bueno, 6:30 de la tarde, todos los miércoles. Vamos a leer un comentario final que salió, dijo, doctor David y doctor Germán, buenas noches, saludos desde Armenia, Quindío. Mi pregunta no tiene que ver con el tema expuesto en este día, mi pregunta tiene que ver con el tema de la competencia por razón del territorio. Si bien es cierto que con relación al medio de control de reparación directa, el numeral sexto del artículo 156 del CEPACA establece que la reparación directa se determinará por el lugar donde sucedieron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante, mi pregunta es, ¿existe alguna excepción a esta regla? ¿En qué caso podríamos demandar por el domicilio del demandante? Es que esa es la regla de competencia, más bien que establece el código, que te dice exactamente la posibilidad de cómo acudir al juez. Él está hablando de la regla establecida en el código. Claro, yo personalmente, a ver, de lo que entiendo, ay, hijo de madre, espera un segundo. A ver, un segundo, que es que, mire, esta niña es la que está causando los estragos en mis piernas. Bueno, a ver, me conecto nuevamente. No, yo personalmente no creo que exista una excepción a la regla. Sí. La regla básica, el código básicamente establece que o donde ocurrieron los hechos o las omisiones o por el domicilio del demandado a elección del demandante. Y por lo tanto, en dado caso que el Código General del Proceso traiga una regla distinta como la que tú estás mencionando, no resultará aplicable porque por regla general, la regla especial, la ley especial que nos rige a nosotros en contencioso administrativo es la ley 1437. Por lo tanto, yo no conozco realmente, a ver, la respuesta va así, yo considero que no, porque no conozco una sentencia, no conozco una reflexión vía jurisprudencia que permita establecer que la excepción a esta regla podría estar dada por el domicilio del demandante. Por lo tanto, yo creo que acudiendo a la interpretación literal del artículo, pues te digo que solo son esas dos los únicos, las únicas posibilidades de presentar la demanda. No sé qué piensas. Sobre todo en el caso de reparación, sí, exactamente. Yo lo entiendo también así. Bueno. Igual, si por algún motivo tú encuentras, tú encuentras una sentencia que hable, por favor, compártela con nosotros, porque pues nosotros simplemente partimos de la base de una respuesta que se da en torno, pues, o con base en los conocimientos que tenemos. Lo que establece la norma. Pero más allá, y si tú la encuentras, sería increíble. Bueno, Celia Buitrago dice gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Joana Santana dice gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Miguel Fernández dice, muy buena su charla, muchas similitudes con nuestro derecho mexicano. Bueno, qué chévere, qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. Johnny Cifuentes dice, gracias doctores, Dios los bendiga. Johnny Cifuentes, Johnny, muchas gracias. Excelente estudiante, lo tengo desde los Libertadores, muy bueno. Y Willy Piñeros nuevamente nos dice, muchas gracias doctores. Bueno, a ti por participar. Ya creo que no hay más preguntas, ahora sí, nos vamos. Recuerden, todos los miércoles 6:30 de la tarde, hora Colombia. Entonces nos vemos en los Facebook Live. Un abrazo. Chao. Chao.